Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Perdonad porque me he dado cuenta que el micrófono estaba caído. Hoy vamos a tratar un tema que en realidad me despertó horror. En presentar, hubo un momento que dije, no, yo me voy a saltar este tema, yo no quiero presentar este tema en realidad. Porque mirándolo dije, yo no entiendo qué es lo que hace Dios aquí. Honestamente digo, yo no entiendo qué es lo que hace Dios aquí. Pero, como de costumbre me he tomado unos días y le he rogado al Señor, digo, Señor, ayúdame a entender, no te entiendo. Honestamente, no te entiendo. Y por la gracia divina entendí, al final comprendí. En realidad este tema es un tema bastante duro y bastante lioso con muchos lazos, ¿verdad? Representa precisamente este momento en donde Dios saca del campamento de Israel a su enemigo y pone como guía, ¿verdad? Estos hombres especial preparados por él, a través de los cuales el pueblo es purificado, santificado, ¿verdad? Lo vais a entender esto, porque en realidad lo que nos está presentando es en tipo nuestra realidad, ¿verdad? Es esta parte final de la obra justo antes de que Cristo tiene que salir del lugar santísimo, ¿verdad? Me costó entender. ¿Por qué? Porque aquí Dios lleva a cabo, en esta reflexión, ¿verdad? Lleva a cabo la promesa de erradicar, ¿verdad? Todos los lazos que se han formado a través de la unión de Acab y Jezabel y todo lo que ellos han contaminado, ¿verdad? Todo lo que representa y toda la contaminación que han hecho, ¿verdad? A través de su obra. Y esto es lo que Dios en realidad nos presentará en esta reflexión. Me costó mucho llegar a estas conclusiones, pero al final comprendí de lo que Dios trata de hablarnos. Y lo comprendí porque, aunque ya lo había hecho al menos 2 veces hasta ahora, leer, porque quedan unas cuantas reflexiones todavía más, ¿verdad? Donde el mismo Dios se explicará, ¿verdad? El porqué de las cosas, esta situación. Lo que en realidad hace Dios aquí es quita la herencia de Israel, y cuando digo herencia de Israel es esa herencia que nunca debería de haber sido, en donde Israel quita a Dios como su líder y quieren rey. Y lo que vemos es que a través de los reyes vemos toda la contaminación y todo el mal que se ha producido a través de Israel hasta justo al final del día de la expiación, ¿verdad? Que es lo que nos presentará hoy, donde Dios quita de por medio la elección, la maldad que en realidad el pueblo quiso, seguir al hombre y no al mismo Dios, a Cristo, y pone en su lugar sus mensajeros, sus escogidos, y lo veremos a través de la reflexión, ¿verdad? Por lo tanto, esta es la obra que está haciendo Dios en este momento y trata de presentarnos a través de esta reflexión. Luego las que vienen, porque es así como empecé a darme cuenta de qué es lo que está haciendo, ¿verdad? Empiezan las lamentaciones de Dios, de cuántas veces ha tratado de rescatar a su pueblo, de guiar a su pueblo, de purificar a su pueblo, de hacerlo entender. Y desgraciadamente no entendieron, porque en las reflexiones que vienen, ya os dije, van hasta justo la venida de Cristo, el día de la expiación de Israel, ¿no? Y nosotros precisamente estamos entendiendo a través del tipo el antitipo, es decir, nuestra realidad. Bien, espero que me haya explicado. Si no me he explicado suficiente, pues tenéis los medios, los comentarios a través del debajo del vídeo. Aunque creáis que no contesto, que sepáis que me los leo todos.
en todos los canales, me los leo todos. No tengo tiempo para contestar a todos los mensajes y pido perdón por eso. A veces creo que no es necesario porque las mismas reflexiones contestan a esto. Creo que es necesario que nosotros por nosotros mismos necesitamos a través del estudio, ¿verdad?, contestar a estas mismas preguntas que yo os he invitado una y otra vez. Pongan preguntas, cuantas más mejor, y traten de contestar, pero con escrito está, no con Gabriel, aunque yo gustosamente trataré de ayudar y contestar si veo que es necesario, ¿verdad?, contestar, pues contestaré a los mensajes, aunque sea con un me gusta o poner un corazoncito en YouTube, ¿verdad?, a vuestros comentarios. O si no, tenéis el canal de Telegram que para esto está en realidad, ¿verdad? Estos días he pasado días un poco complicados. He estado bastante alterado porque un amigo personal y de mi familia, de mi familia, ¿verdad?, de la iglesia, un hermano, ha pasado del descanso, un hermano muy querido desde viernes, y todos esos días he estado bastante alterado. Hoy mismo por la mañana tuvo lugar su entierro, ¿verdad? Y he estado bastante alterado en mi mente, pero al mismo tiempo trataba de comprender esta reflexión, la obra de Dios, ¿verdad? Cómo obra Dios. Quiero que sepáis también, porque esa es la incógnita para mí. Yo sigo convencido y puedo explicar y me explicaré cada vez que se da la ocasión, ¿verdad? Me explicaré. Trataré de explicar por qué creo lo que creo y por qué digo y afirmo una y otra vez que no es Dios el que mata. No me voy a olvidar, es el tema, me he dado cuenta que es un tema fundamental porque está tocando de lleno el carácter de Dios. Por lo tanto, no me voy a olvidar, aunque sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con esto. Comprendo, no trato de convencer a nadie, simplemente trato de explicar, y luego cada uno de nosotros tenemos que comprender si esto es así o no es así, ¿verdad? No trato de convencer a nadie. En cambio, sí que es mi deber explicar cuál es mi fe, por qué creo lo que creo, y trato de ayudaros a comprender esta realidad a través de lo escrito está. El tema de hoy es muy difícil de comprender, por eso para mí fue un tema, digo, Señor, yo no voy a tratar este tema. Yo trato de hablar de tu carácter y tú me estás presentando otro tema, hasta que lo comprendí, ¿verdad? En las reflexiones que vienen explicaremos, y cada vez que se da la ocasión explicaremos, hoy no tanto, explicaremos este asunto con mayor profundidad. Es difícil hoy, el tema a través de hoy no nos da muchos argumentos para explicar de por qué creo lo que creo, pero créanme, prometo no olvidarme y presentarlo cada vez que se dé la ocasión, y cada vez que lo escrito está, nos ayuda a comprender, nos da las llaves. Pero para que tengáis un patrón, Moisés y la vara de Aarón convertida en serpiente, ¿verdad? Allí es el patrón donde nosotros debemos de entender esta obra, una obra difícil de entender. Sin embargo, Dios, justamente desde el principio, desde la salida de Egipto, a través de Moisés, que es el representante de Dios en este caso, ¿verdad?, de Cristo como tipo, nos revela esta realidad. Y estad atentos, oíd a este tema, lo trataremos, prometo, en las reflexiones que vienen trataremos este asunto, y en otros temas que vendrán después de terminar esta serie, trataremos este asunto con mayor. Pero entiendan, cuando están las manos de Moisés, la vara es guía para el pueblo, y cuando lo echa al suelo se convierte en una serpiente. Allí está la respuesta. Y trataremos, no es hoy el momento, pero prometo tratar y explicarlos, y con lo escrito está este asunto, ¿verdad? Porque la vara, cuando está en manos de Dios, actúa de una determinada manera, y cuando la echa al suelo, es decir, está suelta, actúa de otra determinada manera. Pues este es el patrón a través del cual necesitamos entender esta realidad. Bien, sin más dilación, entremos en nuestra reflexión. Por lo tanto, el tema de esta reflexión, la caída de la casa de Acab, la tercera parte y la última, que está englobada en el tema Israel y la Odisea, tipos y sombras. Y dice lo siguiente:
Ocosías murió según la palabra del Señor que había dicho Elías. Y es precisamente lo que está haciendo Dios aquí, es sacando del campamento de Israel al enemigo, ¿verdad? Esto es lo que hace, es decir, la herencia de los reyes de Israel, elegidos por Israel, ¿verdad? No puestos por Dios. Aunque lo parece, ¿verdad? Dios ayuda siempre, Dios, una vez que el mal está hecho, acompaña en el recorrido, ¿verdad? Pero esta no fue la voluntad de Dios, que Israel tenga reyes, sino que sea Él, ¿verdad? Su guía. Pues en esta reflexión vamos a ver precisamente esta realidad, cómo Dios quita esa maldad, y ya lo vimos cómo está el enemigo de Dios en medio del campamento de Israel, ¿verdad? Pues a través del liderazgo, pues Dios quita, limpia ese mal del medio de Israel, y vais a ver cómo tanto en el norte y como en el sur pone sus mensajeros, sus escogidos, y que no son de la herencia de los reyes, ¿verdad? No son de la familia de los reyes, ¿verdad? Porque es precisamente eso lo que hace, rompe esa dinastía, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Esa herencia. Y dice, Ocosías murió según la palabra del Señor que había dicho Elías. Como no tenía hijo, le sucedió Joram, su hermano, ¿verdad? De la misma familia, que reinó 12 años. Durante estos años, su madre, Jezabel, que todavía está con vida, ¿verdad? Aquí hay que ver algo interesante. Acab muere antes. Pero ¿quién es el mal en realidad aquí? Jezabel. ¿Hasta cuándo vive Jezabel? Hasta casi al final del tiempo. Aquí estamos, en esta reflexión nos presenta el final del día de la expiación en realidad, ¿verdad? O casi, estamos ahí, justo casi al final del día de la expiación, porque sabéis cuando este hombre especial preparado toma el macho cabrío y lo lleva a Israel al desierto para perecer. No lo mata Dios. Cuidado. Por eso digo que cada vez que se da la ocasión os explicaré por qué creo firmemente que no es Dios el que mata. Al macho cabrío de Israel no lo mata Dios. Muere solo, recuerden. El hombre especial preparado lo lleva al desierto, pero no lo mata. No lo mata Dios. Y necesitamos entender en profundidad esta realidad. Y si a este macho cabrío que representa a Satanás no lo mata Dios, ¿quién está obrando aquí? No es fácil de entender, ya os lo dije, pero prometo que cada vez que hay textos y Dios se nos revela, traeré a colación también, traeré esta realidad para que se pueda entender, ¿verdad? Por lo tanto, Jezabel, fijaos, muere casi la última, ¿verdad? Dice, durante estos años su madre, Jezabel, seguía viviendo y continuó ejerciendo una influencia nefasta sobre los asuntos de la nación. Por lo tanto, quiere decir que el ecumenismo tendrá una influencia nefasta sobre Israel casi hasta el final. Casi hasta el final, ¿verdad? Dice, las costumbres idolátricas seguían siendo practicadas por gran parte del pueblo. Por gran parte del pueblo. Recuerdo cómo nos tiene atados a través de la doctrina de la Trinidad. Y de allí residen una serie de consecuencias. La perfección de la naturaleza de Cristo, no entendemos quién es el Espíritu Santo, el día de la expiación, el santuario, un montón de cosas que fueron, a través del libro Preguntas sobre Doctrinas, fueron pervertidas, acomodadas, para que encaje con el ecumenismo. Con los evangélicos en inicio, pero en realidad el propósito final era el vino de Babilonia, Roma, ¿verdad? Por lo tanto, las costumbres idolátricas seguían siendo practicadas por gran parte del pueblo. El mismo Joram hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pero no como su padre y como su madre, no como Acab y Jezabel, ¿verdad? Pues quitó la imagen de Baal que su padre había hecho. Sin embargo, se adhirió a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hicieron pecar a Israel, no se apartó de ellos, ¿verdad? Dice, fue durante el reinado de Joram sobre Israel cuando murió Josafat, y el hijo de Josafat, también llamado Joram, ascendió al trono del reino de Judá. Aquí está hablando tanto del reino del norte como del reino del sur, y va a haber una purificación en el norte y en el sur, es decir, en todo Israel. Lo vamos a ver cómo termina esta reflexión en realidad, ¿verdad? Dice, por su matrimonio,
con la hija de Acab y Jezabel, que estaban en Judá, en el reino del sur, en la conservadora, ¿verdad? Joram de Judá estaba estrechamente emparentado con el rey de Israel del norte, porque por el matrimonio con la hija de Acab y Jezabel es la hija del rey del norte en realidad, pero Joram aquí es el rey del sur, ¿verdad? Es hijo de Josafat, ¿verdad? Joram de Judá estaba estrechamente emparentado con el rey de Israel y en su reinado siguió a Baal. En su reinado en Judá siguió a Baal, doctrina de la Trinidad, trono del lugar santo, ¿verdad? Esto es tipo y antitipo, necesitamos entender esto, ¿verdad? Dice, como lo hizo la casa de Acab. Además hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo fornicar a los habitantes de Jerusalén y obligó a Judá a ello. Ya sabéis, la astartea, la sexualidad y todo aquello que pasaba, ¿verdad? Y dice, e hizo fornicar a los habitantes de Jerusalén, ¿verdad? Adoración a Baal, a la astartea, ¿no? Dice, al rey de Judá no se le permitía continuar su terrible apostasía, rey de Judá, el del sur, sin refutación, es decir, la ala conservadora. Dice, el profeta Elías aún no había sido trasladado y no podía permanecer en silencio mientras el reino de Judá, a la conservadora del sur, el reino del sur, seguía el mismo curso que había llevado al reino del norte al borde de la ruina, ¿verdad? Dice, el profeta envió a Joram de Judá una comunicación escrita en la que el malvado rey leyó las terribles palabras. Dice, así ha dicho el Señor, el Dios de David, tu padre, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat, tu padre, ni en los... Recuerden que Josafat empezó una reforma profunda en el reino de Judá, en el reino del sur, ¿verdad? Dice, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel del norte, ¿verdad? Y has hecho que Judá y los habitantes de Jerusalén se prostituyan, porque claro, estaba casado con la hija de Jezabel, ¿verdad? Como en las fornicaciones de la casa de Acab, esto nos habla de, en el ala conservadora, cómo penetró el ecumenismo, ¿verdad? Es decir, no solamente el ala liberal aceptó esa contaminación, sino que también penetró en el reino del sur, en el ala conservadora. Eso es lo que nos trata de explicar aquí, ¿verdad? En realidad, este es el tipo, hay que entender el antitipo, ¿no? Dice, y también has matado a tus hermanos de la casa de tu padre. ¿Cómo los mató? A todos aquellos que trataban de decir la verdad, pues fuera, ¿verdad? Que eran mejores que tú, dice, ¿eh? He aquí que con gran plaga herirá el Señor a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a todos tus bienes, y tendrás gran enfermedad. Coincide con lo que está pasando hoy, ¿verdad? Dice, en cumplimiento de esta profecía, el Señor despertó contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que estaban cerca de los etíopes, y subieron a Judá e irrumpieron en ella y se llevaron toda la hacienda, la economía, ¿verdad?, que se hallaba en la casa del rey, a sus hijos y a sus mujeres, de modo que no le quedó más hijo que Joacás, Ocosias, Azarias, el menor de sus hijos, ¿verdad? Dice, y después de todo esto el Señor lo hirió en sus entrañas con una enfermedad incurable, y sucedió que al cabo de 2 años murió de una grave enfermedad, y Ocosias, Joacás, su hijo, reinó en su lugar. Dice, Joram, hijo de Acab, seguía reinando en el reino de Israel cuando su sobrino Ocosias llegó al trono de Judá. Ocosias gobernó solo 1 año y durante este tiempo, influenciado por su madre Atalia, la hija de Jezabel, ¿verdad?, su consejera para hacer el mal, este es el ecumenismo en el ala conservadora, en el día de la expiación, es decir, hoy, dice, anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Jezabel, su abuela, aún vivía, ¿verdad?, del origen de todo el mal, y se alió audazmente con Joram de Israel, su tío, el reino del sur, ¿verdad? Ocosias de Judá pronto tuvo un final trágico. Los miembros supervivientes de la casa de Acab fueron de hecho sus consejeros después de la muerte de su padre para su destrucción. Dice, mientras Ocosias visitaba a su tío en Jezreel, el profeta Eliseo recibió la orden divina de enviar a uno de los hijos de los profetas a Ramot de Galaad para ungir a Jehú como rey de Israel. Jehú siendo uno de los generales, ¿verdad?, y lo unge como rey de Israel. Y fijaos que aquí rompe la dinastía, ¿verdad?, de los reyes de Israel en realidad, porque aquí es colocado un general,
no es parte de la dinastía de los reyes, ¿verdad? Que por herencia, pues venían ocupando el trono. Y en este caso, ¿quién lo coloca? Dice, el profeta Eliseo recibió la orden divina de enviar a uno de los hijos de los profetas a Ramot de Galaad para ungir a Jehú como rey de Israel, ¿verdad? Por lo tanto, ¿quién pone en este caso? El mismo Dios, ¿verdad? Estamos al final del día de la expiación. Se entiende que este es parte de este hombre especial preparado que ha de sacar fuera del campamento al enemigo de Dios. Y es ahí donde se rompe la dinastía de los reyes de Israel, ¿verdad? Dice, las fuerzas combinadas de Judá e Israel estaban en este momento comprometidas en una campaña militar contra los sirios en Ramot de Galaad. Joram habría sido herido en la batalla y había regresado a Israel, dejando a Jehú a cargo de los ejércitos reales, uno de los generales, ¿verdad? Dice, al ungir a Jehú, el mensajero de Eliseo declaró, te he ungido rey sobre el pueblo del Señor, sobre Israel, dice. Y luego encargó solemnemente a Jehú una comisión especial del cielo. ¿Quién encargó esta comisión especial del cielo? Dios. Pero ahora vamos a entenderlo en la realidad, porque ese es el tipo, ¿verdad? Ahora necesitamos entender el antitipo. ¿Qué es lo que hace Dios a través de este hombre especial preparado, ¿verdad? Al final del día de la expiación. Fijaos lo que dice. Y luego encargó solemnemente a Jehú una comisión especial del cielo. Dice, herirás a la casa de Acab tu señor, declaró el Señor a través de su mensajero, para que yo venga la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor a manos de Jezabel, porque toda la casa de Acab perecerá. Esta fue la promesa y la consecuencia de la apostasía, ¿verdad? Y Dios le dijo que llegará este momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos aquí en el antitipo, es decir, en nuestra realidad? ¿Qué es lo que está ocurriendo a través del Espíritu Profecía, que es el mensaje entregado a la Odisea, al pueblo escogido por Dios al final del día de la expiación, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos? Anula el liderazgo, a través del cual el ecumenismo, ¿verdad?, hace todo el mal que hace, porque eso es lo que trata de explicarnos en realidad Dios aquí. Y rompe la dinastía de los maestros de Israel, que ellos, entre ellos mismos, se nombraban y lideraban el pueblo, pues los dejan sin argumentos en este momento. Eso es lo que quiere decir, los deja sin argumentos. Ellos están en su apostasía y no la pueden explicar. Aquí hay que entender, una vez más lo recalco, nosotros no peleamos con los hombres. Ayer mismo hablé con el presidente de la Unión Española, ¿verdad? Y tengo muy buena amistad con él y con muchos pastores. Nos reunimos a ocasión del hermano que falleció, que era que ha sido un hermano muy, muy importante, ¿verdad? En la iglesia de aquí, más bien local, de donde vivo yo, ¿no? Pero no era desconocido por la iglesia española. Por lo tanto, nosotros no peleamos con el hombre, sino con la influencia de Jezabel, del ecumenismo, ¿verdad? Ellos heredan cosas que ya están hechas de antes, aunque, diría yo, no están sin culpa hasta que se enteren, ¿verdad? Todos necesitamos nuestro tiempo, yo tuve el mío y todos necesitan este tiempo. Sin embargo, este mensajero recibe una obra especial tratando de despertar al pueblo de Israel. Y los que despertarán, despertarán, y los que no, no. Pero este no es nuestro trabajo decir quién sí, quién no, quién vale y quién no vale. Esto no es nuestro trabajo. Recuerden, esta obra es de Dios. Y este encargo especial es de Dios. Y es a través del cuarto ángel, a través del Espíritu de Dios, que se proclama todas esas cosas hoy en nuestra realidad. Por lo tanto, nosotros no peleamos con nuestros hermanos, sino que nosotros tratamos de ayudarlos a comprender la realidad. Todo aquel que tiene el Espíritu de Cristo busca salvar. Por eso recalco una y otra vez que Dios no mata. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco podemos hacer esto. Nosotros no somos los acusadores de nuestros hermanos, aunque sí presentamos la verdad que está escrita, pero nosotros tratamos de salvar lo que Cristo hizo. Tratamos de poner encima de la mesa la verdad para que todos sean salvos. ¿De quién depende eso? Cada uno tiene que elegir. Por eso os invito una y otra vez al Evangelio, a Cristo, a lo escrito está, para que podamos entender y que hagamos cada uno de nosotros nuestras elecciones. Y por eso os digo, no me tenéis que creer a mí, al escrito está, ¿verdad? Yo trato de ayudar y nada más, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que esta es la obra que está haciendo Dios
en estos momentos presentándonos a través del tipo. Me costó comprender, fijaos que yo os estoy hablando de esto, ¿verdad? Pero como estos días he estado así un poco, no he estado del todo bien, no, sigue no estando del todo bien, ¿verdad? No capté el mensaje, no lo capté. Sí, hablamos de eso, no es ninguna novedad lo que os estoy contando, ¿verdad? Pero me costó entender esto. Digo, yo no puedo entender por qué Dios actúa de esta manera, ¿verdad? Y os vais a dar cuenta que en realidad no es Dios. Por eso os conté el patrón. Moisés, la vara, mientras esté en la mano de Dios, actúa de una manera, y mientras está suelto, actúa de otra manera, ¿verdad? Ahí hay un patrón. Vale la pena estudiarlo. Lo hablaremos con profundidad cuando llegue el momento, ¿verdad? Dice, después de ser proclamado rey por el ejército, Jehú se apresuró a ir a Jezreel, donde comenzó su obra de ejecución sobre los que habían elegido deliberadamente. Cuidado a las palabras. Esto es como en Egipto, ya que os explico de Moisés, ¿verdad? Y salida de Egipto, es cuando los israelitas mismos sellan el pórtico de sus casas, ¿verdad? La puerta de sus casas, y el ángel no toca aquello. Allí habrá que preguntarse, ¿qué ángel era este? ¿Y por qué era necesario que donde Cristo con su sangre marca, aquella casa no se toca? Pero donde no estaba la sangre de Cristo, todos los primogénitos tuvo que perecer. ¿Quién era este ángel? Interesante. Llegaremos en algún momento a ese tema también, ¿verdad? Por lo tanto, dice, sobre los que habían elegido, se han marcado a sí mismos, ¿verdad? Deliberadamente continuar en el pecado, es decir, separados de Dios y llevar a otros al pecado. ¿Quién eran erradicados? Los que han elegido deliberadamente estar separados de Dios, no estar marcados, no estar sellados. ¿Comprendéis? Por lo tanto, el ángel, en este caso representado por Jesús, por el mensajero, pasa y mata, erradica, ¿verdad? Dice, fueron asesinados Joram de Israel, Ocosias de Judá, y Jezabel, la reina madre, con todo lo que quedaba de la casa de Acab en Jezreel, y todos sus parientes y sus sacerdotes. ¿Comprendéis la limpieza, la santificación, la purificación, ¿verdad?, del pueblo? Dice, todos los profetas de Baal, todos sus siervos y todos sus sacerdotes que habitaban en el centro del culto a Baal cerca de Samaria, fueron pasados a cuchillo, dice. Las imágenes idolátricas fueron derribadas y quemadas y el templo de Baal quedó en ruinas. ¿Qué tiene que pasar al final del día de la expiación? ¿Entendéis? 18.4, salid de ella, pueblo mío. ¿Comprendéis la obra? Pues esta es. Esta es la obra, queridos. Esta es la obra de los 7000 de Elías, recuerden. Esta es la obra, queridos. Es la misión encomendada por Dios a la última generación. Dice, así destruyó Jehú a Baal de Israel. ¿Qué hizo? Purificó a Israel, sacó al enemigo de Dios del campamento de Israel. ¿Entendéis la obra? ¿Verdad? Dice, las noticias de esta ejecución general llegaron a Atalia. ¿A dónde? En el reino del sur. En la conservadora, ¿verdad? Atalia siendo la hija de Jezabel, ¿verdad? Casada con el rey del sur, de Judá. Las noticias de esta ejecución general llegaron a Atalia, la hija de Jezabel, que todavía ocupaba una posición de mando en el reino de Judá. Dice, cuando vio que su hijo, el rey de Judá, había muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá. Destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá. Esto es la obra de acoso y derribo hoy de los hijos fieles de Dios. La herencia de la casa de Judá. Estos son los hijos leales a Dios, ¿verdad? Dice, en esta masacre fueron destruidos todos los descendientes de David que podían optar al trono. Excepto uno, dice, un niño llamado Joás, al que la mujer del sumo sacerdote Joiada escondió en el recinto del templo. Por lo tanto, este es, dice, un niño llamado Joás, al que la mujer del sumo sacerdote Joiada escondió en el recinto del templo, y que era de la herencia de David, en el reino del sur, en el ala conservadora, ¿verdad?
Dice, durante 6 años el niño permaneció oculto mientras Atalia reinaba sobre la tierra de Judá, ¿verdad? Dice, al final de este tiempo, los levitas y todo Judá, atentos, los levitas y todo Judá se unieron al sumo sacerdote Joiada para coronar y ungir al niño Joás y aclamarlo como su rey, y aplaudieron y dijeron, Dios salve al rey, ¿verdad? Y en realidad esta es la obra de Dios. Dice, cuando Atalia oyó el ruido del pueblo que corría y alababa al rey, vino con el pueblo a la casa de Jehová. Y cuando ella miró, he aquí que el rey estaba de pie junto a una columna, como se acostumbra, y los príncipes y los trompetistas junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba las trompetas. ¿Entendéis la obra al final del día de la expiación de cómo es sacado el enemigo fuera del campamento de Israel? ¿Lo comprendéis? Cambian de adorar a Baal, representado por Atalia en este caso, en el reino del sur, la hija de Isabel, ecumenismo, entendamos esto, ¿verdad? Por eso os explico 18.4, hay que entenderlo, no salimos del marco de la iglesia, salimos del marco de esa teología corrompida de la iglesia, proclamando la verdadera doctrina de Dios, el verdadero evangelio, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ocurrir. Dice, Atalia rasgó sus vestidos y gritó, traición, traición. Dice, pero Joiada ordenó a los oficiales que apresaran a Atalia y a todos sus seguidores y los condujeran fuera del templo a un lugar de ejecución donde fueron asesinados. Dice, así pereció el último miembro de la casa de Acab, de la apostasía, ¿verdad? Dice, el terrible mal que se había producido por su alianza con Jezabel continúa hasta el último de sus descendientes. Incluso en la tierra de Judá, donde el culto al verdadero Dios nunca se había dejado de lado. Atalia había logrado seducir a muchos, pero no a todos. Por eso vemos un grupo pequeño, los 7000 de Elías al final del templo, que no han adorado a Baal. Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o tienen el testimonio de Jesús, ¿verdad? Que es el espíritu profecía. Dice, inmediatamente después de la ejecución de la reina impenitente, todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribó, sus altares y sus imágenes lo despedazaron completamente y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. ¿Qué es lo que hacen aquí? Echan fuera toda la apostasía, todas las doctrinas falsas. Proclaman en realidad la apostasía, lo que digo yo, doctrina de la Trinidad, y todo lo que de ella resulta. La naturaleza de Cristo y el santuario y un montón de otras cosas que son consecuencias de esta doctrina de la Trinidad adoptada y que están a través del libro Preguntas sobre Doctrinas, que es acomodar la teología del remanente final al ecumenismo, ¿verdad? Por lo tanto, vemos aquí una limpieza de los maestros de Israel y de su doctrina, ¿verdad? De su teología. Dice, atentos, dice, siguió una reforma. Esa es la verdadera reforma. Vuelta al verdadero evangelio, a los pioneros, a los principios del principio, ¿verdad? Dice, o de ellos, mejor dicho, porque me estoy repitiendo, ¿no? Pero me perdonáis, pero creo que me entendéis, ¿no? Dice, los que participaron en la aclamación de Joás como rey habían pactado solemnemente que serían el pueblo del Señor, los 7000 de Elías, ¿verdad? El remanente final, la última generación. Dice, y ahora que la influencia maligna de la hija de Jezabel había sido eliminada del reino de Judá y los sacerdotes de Baal habían sido asesinados y su templo destruido, todo el pueblo de la tierra se alegró y la ciudad estaba en calma, en paz. Cristo reinaba en medio de ellos, ¿verdad? Eso es lo que trata de explicarnos en tipo y antitipo. Aquí se termina la reflexión. Vuelvo a poner el texto, que esto tiene que ser, no olvidarse nunca. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz, y ya lo veis que no paramos de descubrir y de entender, ¿verdad? Todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu de Cristo, el cuarto ángel del Apocalipsis, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis e iluminará la tierra con su gloria. Ayer mismo
ayer mismo y hoy. Esta misma persona, aprovechando, ¿verdad?, el entierro de nuestro hermano, estaba contando de que había visitado este verano varias iglesias y me decía, yo no entiendo nada. ¿Cómo es posible que en todas las iglesias tienen todas la misma enfermedad? Y me preguntaba, dice, oye, ¿cómo anda tu ministerio? ¿Hay mucha gente allí? Y digo, hombre, depende cómo se ve y depende cuál es la expectativa, ¿no? Pero digo, a mí personalmente no me preocupa. Digo, en el canal de Telegram no son tantos, ¿no? De los que ven los materiales, pues, ¿qué diría yo? Quizás de 500 personas para arriba, ¿verdad? Entre todos los canales cada vez que subo un material. Luego ya lo ve más gente, ¿no? Pero me refiero a los de inicio. Esto a mí me está diciendo que son gente que más o menos sigue el ministerio tratando de entender, ¿verdad? Gente que son de muchas partes, en realidad. Digo, pero a mí no me preocupa realmente quién sigue y quién no sigue. Es la obra de Dios. Por lo tanto, fijaos lo que dice el mensaje. Y por eso vengo a explicaros esto, ¿no? Dice, este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu de Cristo, que es lo que tratamos de hacer, ya os dije el día que no soy capaz de entender y que el Espíritu me acompañe, aquel día vendré, os lo digo, hermanos, hasta aquí algo ha pasado y no soy capaz de entender nada más, por lo tanto no tengo que aportar nada más, ¿verdad? Pero fijaos lo que nos dice, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñamos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cuantos más sean salvos. Por lo tanto, este mensaje crecerá y mucha gente entenderá el mensaje, ¿verdad? Dice, y iluminará la tierra con su gloria. Alcanzará, dará la vuelta a la tierra. Por lo tanto, esta es la obra de Cristo, no es nuestra, ¿verdad? Lo único que hacemos nosotros es, bajo la guía, el amparo del Espíritu de Cristo, proclamamos la verdad. Esta es la obra final. Esto es lo que hacen los 7000 de Elías, ¿verdad? Bien, mis queridos hermanos, espero que os he podido ayudar, ¿verdad?, a través de esta reflexión. Sé que no son fáciles, tocan reflexiones. Yo todavía le sigo pidiendo a Dios. Recuerden que dije que más o menos cuando alcanzaremos unos 500 aproximadamente, ¿verdad? Si fuera por mí yo dejaría esto, pero Dios me está dirigiendo, me señaló otra obra, una obra que nos va a costar un año seguro, y la verdad que creo que es necesaria, honestamente, para mucha gente, para que podamos entender todo lo que hemos presentado hasta aquí. Será sintetizado en esta obra que digo que será como un año si realmente empezaremos esta obra y Dios permite, ¿verdad? Por lo tanto, espero, mis queridos hermanos, que estas reflexiones os puedan ser de ayuda. Sé que no son fáciles, ni para mí tampoco, créanme. Esta reflexión yo no la quería hacer, honestamente, no la entendía. Digo, yo no sé qué quieres decir. ¿Por qué estás haciendo todo lo que estás haciendo? ¿Verdad? Mientras yo digo que tu carácter tú no matas, ¿cómo es que toda esta gente parece ser que tú eres el causante, ¿no? Que no es así, y lo entenderéis, prometo que lo entenderéis, ¿verdad? Algún día lo entenderemos. Bien, mis queridos hermanos, le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, y que entendiendo esta realidad y esta perspectiva, tomemos nuestras decisiones, ¿verdad? Y le ruego a nuestro Dios que nos acompañe, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.